Hospital del Trauma, vamos ya al contacto. Clara Acevedo, adelante. En velocidad contra un objeto fijo que es la Tierra. Autorizando el estado de salud. Entonces, particularmente el caso de él, quiero repasar otra vez. Había ingresado el día martes a las 15:40 horas con traumatismo en aquel entonces moderado por escala de Glasgow. A su ingreso, un deterioro que posteriormente había requerido una intubación orotraqueal, traumatismo cerrado de tórax, contusión pulmonar bilateral, fractura de clavícula izquierda, fractura cerrada de húmero derecho, reducción más férula, traumatismo cerrado de pelvis, luso, fractura coxofemoral derecha, posterior ya reducida y evaluado por el especialista de cadera. Él había quedado en conexión a asistencia respiratoria mecánica sin modificaciones en la evolución bajo parámetros y lesiones en escala en la región parieto-occipital derecha sin signos de infección. Desde el punto de vista respiratorio, él se encuentra con buena oxigenación, con bajos parámetros con respecto a la contusión pulmonar inclusive. Su hemodinamia cardiovascular se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicos a este momento ya. Estabilizó la presión arterial que tendió a una hipertensión este fin de semana y particularmente con respecto a la parte cerebral, netamente cerebral, yo quisiera dejarle a cargo del doctor Marcelo Rivas, ya que pasó a ser un foco realmente de tratamiento específico dentro de lo que es la evolución que él pueda tener, el caso de traumatismo cráneoencefálico complicado y operado ya el día jueves. Bueno, sí, muy buenos días. Antes que nada, con respecto a la situación del cerebral de José Sabán, llevamos quinto día del traumatismo craneoencefálico y estamos en el tercer día de una delicada cirugía que tenía por finalidad la expansión de la cavidad craneana, ¿verdad? Cranectomía descompresiva es el término. El fin de semana se ha comportado en momentos inestable, la presión del cráneo ha requerido de pronto medidas farmacológicas de manera continua. Recordemos que siendo el cerebro un órgano, así como es noble, también es muy sensible a los impactos y la inflamación cerebral está, digamos, en su cúspide en este momento. Sin embargo, José se encuentra con las pupilas iguales y reactivas, que significa que hay funcionamiento cerebral. Por el momento ese es el parámetro que para nosotros nos da mayor optimismo, ¿verdad? Las cifras de la presión en el cráneo no han superado a ratos nomás los rangos normales, pero se ha conseguido estabilizar en las últimas horas, por lo menos ya está nuevamente en rangos fisiológicos. ¿Sigue sedado, doctor? Él sigue con una situación de coma farmacológico, ¿verdad? No estrictamente en coma, sino una sedación profunda, ¿verdad? Se va a mantener esto probablemente otras 48, 72 horas, siempre dependiendo de la evolución de la presión del cráneo, que es para nosotros el parámetro más objetivo. Hoy no cambió mucho de aquella última conferencia, la semana pasada, el viernes, digo. No, pero para nosotros el hecho de que no empeore en estas últimas 24, 48 horas, para nosotros eso es buena evolución dentro de lo que se puede esperar en un paciente críticamente lesionado, ¿verdad? Quiere decir que ya pasaron las horas. Complicaciones del traumatismo del cráneo severas suelen ocurrir entre las 24 y 48 horas, pero el edema cerebral se suele manifestar entre el tercer día, quinto día, sexto día inclusive. Doctor, ¿podemos decir entonces que es un paciente estable dentro del cuadro del paciente? ¿Esto es evolutivo o es involutivo para él? Sí, en terapia intensiva se maneja esa jerga justamente, estabilidad o inestabilidad. Hablamos de inestabilidad cuando el paciente presenta
eventos adversos, inesperados y por supuesto nocivos, ¿verdad? Y por otra parte decimos estabilidad cuando se alcanzan los números que se tienen que alcanzar. En terapia intensiva perseguimos cifras, ¿verdad?, fisiológicas, cifras de presión arterial, de temperatura y de presión intracraneana. Y por el momento se están alcanzando esos objetivos. Entonces podemos hablar de que el paciente tiene estabilidad fisiológica y los objetivos de la terapia han sido logrados. Anterior a la última conferencia, doctor, los familiares se asustaban bastante y nos comentaban que les avisaba que tenían una hemorragia, José. ¿Qué tipo de hemorragia se daba? ¿Es grave o no esta situación? No, tuvo un descenso de hemoglobina y hematocrito, que son parámetros de hemorragia. A veces nosotros tendemos a pensar que hay una hemorragia cuando hay un descenso brusco. Pero esto se corroboró mediante una escanografía completa, ¿verdad?, todo el cuerpo, que no hay una hemorragia, por lo menos nada relevante, ni en abdomen, doctor Saldívar, ni en tórax, ¿no? De hecho, lo que yo les digo, a las 6 de la mañana, examinado por nosotros multidisciplinariamente. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene una evaluación por los varios colegas de terapia intensiva y las 24 horas, pues las 24 horas están sobre el paciente. Y esta mañana el examen del tórax y del abdomen se refiere. Nosotros hemos encontrado un abdomen blando, depresible, ya tuvo catarsis el paciente, es decir, ya tiene ventoseo y también emisión de materias. Tiene tránsito, está siendo alimentado por sonda nasogástrica y eventualmente, si es que lo requiere, en ciertos momentos seguro los terapistas considerarán poder reforzarlo con alimentación parenteral si lo requiere. Pero hay una cuestión que, digamos, en el escrito del doctor Jorge Torres, porque cada uno hace su informe, hablan de que él necesita 48 horas más a partir de hoy del sueño anestésico, de manera que se vayan recuperando realmente o se mantengan estas variables que hoy por fin tenemos una presión de 12,8, como dicen la gente, tenemos no dependiendo de drogas, ni hipotensoras ni hipertensoras. También, entonces eso es lo que nosotros queríamos compartir, ya que la presión de las consultas son permanentes, no solamente por ustedes, sino que nosotros tenemos una comunicación continua con doña Blanca Bacari, la licenciada, por el hecho de que, ustedes saben, hijo único, y también las expectativas de la gente es que es el único sobreviviente de un accidente aéreo en el cual fallecieron 7 personas. Entonces, eso es lo que queríamos informar en resumen y estamos abiertos a cualquier tipo de consultas. Para reiterar, doctor, entonces, dentro del cuadro en que él se encuentra está estable y con una evolución, digamos, positiva. La evolución es positiva. Ahora, sale un poquitito del concepto, porque ustedes saben que, vuelvo a repetir siempre, la forma en que se produce el accidente. Nosotros tenemos 2.000 traumatismos de cráneo grave manejados por el Hospital de Trauma al año. 70% de los siniestrados en siniestros viales son motociclistas a cabeza pelada. El caso de él, ustedes saben, caída de altura en velocidad que impacta contra un elemento fijo que es la tierra, y él es despedido afuera y tiene una herida grande dentro de lo que es el lado derecho. Entonces sale un poquitito el concepto. A lo mejor en otros casos también hemos requerido no solamente dormirle al paciente en un sueño anestésico de 3 días, sino también un poco más. O sea, y uno interactúa de acuerdo a la respuesta que tuviera, porque mucha gente se pregunta, ¿cuándo le van a despertar? ¿Cuándo le van a suspender las drogas? Estaba conversando con el doctor Marcelo y él estaba compartiendo con nosotros, dentro del equipo, que eso requiere que por lo menos 48 horas más tengamos todos estos parámetros de normalidad sin drogas inotrópicas que levantan la presión o bajan, y realmente los otros órganos también tengamos esa estabilidad. La presión del respirador está en límites
aceptados dentro de lo que es la contusión pulmonar. El tránsito intestinal está recuperando en este momento, y por otro lado los parámetros de laboratorio también, como ser medición de las proteínas en sangre, porque acuérdense que requirió en cierto momento transfusión de glóbulos rojos y plasma, y bueno, todo eso sumado es lo que hace a la vida de la terapia intensiva. Doctor, para un evento como el que él sobrevivió, tan dantesco, su salud hoy puede ser considerada óptima, es decir, ya tiene la presión sanguínea al menos estabilizada. Nosotros consideramos siempre cada puntito que ganamos, cada batalla que ganamos dentro del concepto en general. Es una sumativa de datos positivos que tiene. Y como usted dice, realmente estamos estabilizando el paciente, y por lo menos los parámetros negativos que teníamos de 100 hemos bajado a 90. Y ese 90 hay que ir bajando. Doctor, si se mantienen estos parámetros, ¿de aquí a cuánto tiempo podemos decir de que él ya está, digamos, saliendo de ese estado crítico? Yo sinceramente creo que agotemos ese tiempo de las próximas 48 horas que marcan y firmaron la unión digamos, la unidad de acción de las discusiones entre terapistas, neurocirujanos, cirujanos generales, traumatólogos y nutricionistas, porque todo es en conjunto. Yo creo que hay que esperar esas 48 horas y volver a replantear la cuestión. Doctor, cuenta que era urgente la operación craneal. ¿Él sigue o todavía no fue intervenido en las otras fracturas que tuvo en el cuerpo? Las fracturas de la pelvis, del húmero y de la clavícula son prácticamente de tratamiento conservador por el momento. Habrá tiempo, una vez que tengamos pacientes fuera de este cuadro de cerebro agudo, que es lo que está monitorizando sus pasos. Doctor, ¿qué secuelas podría dejarle al joven? Algunos dicen que podría no recordar cómo ocurrió el accidente, teniendo en cuenta que la fiscalía está esperando dentro de la investigación a ver qué pudo haber pasado. Esa situación se va a definir recién cuando el paciente esté absolutamente sin efectos de sedación, sin ningún tipo de efectos sedantes de fármacos. Como para que tengan una idea de la perspectiva en la siguiente semana, en esta semana, ¿verdad? Cuando el paciente alcance una presión intracraneana normal de por lo menos 48 horas, rango absolutamente normales sin fluctuaciones, ahí se va a plantear el despertar, ¿verdad? Se le va a suspender la sedación y se va a ver. En ese momento se reclasifica la severidad del traumatismo de cráneo nuevamente, como para establecer una nueva conducta, ¿verdad? Hay pacientes que después de un traumatismo severo, ¿verdad?, ya con la disminución de la sedación van reaccionando. Hay algunos que se despiertan totalmente, ¿verdad? Hemos tenido casos de que han recuperado hasta un Glasgow, una clasificación en Glasgow sorprendente, ¿verdad? Pues tardan meses. Y en estos casos, ¿verdad?, que por desaceleración brusca, que es la lesión axonal difusa, probablemente tome un par de semanas hasta que tengamos el nivel propio de la lesión del paciente, ¿verdad? No enmascarado por sedación o por otras situaciones. De modo que a partir de que las cifras del cráneo estén normalizadas, probablemente van a tomar 2 o 3 días más para que nosotros suspendamos la sedación, probablemente sea así. Doctor, sobre el tema de accidentes de tránsito, decía usted que esto subió impresionantemente otra vez la cifra, ¿verdad? Sí. No, y lo que nosotros encontramos con respecto, acá pregunta el colega de ustedes, con respecto al comportamiento de accidentes de tránsito en la semana. La semana pasada nosotros habíamos tenido 199 víctimas de accidentes de tránsito. Esta semana tenemos 277 víctimas de siniestros viales. En la semana anterior tuvimos 136 víctimas de siniestros en motos. Esta semana tenemos 172 víctimas de siniestros en motos. Y tenemos 6 menores que ingresaron por siniestros viales, de los cuales de los 6 son, prácticamente 4 son menores de 13 años. Entonces, siempre no quisiéramos nosotros dejar de mencionar esto. La semana pasada tuvimos 56 pacientes víctimas de agresiones por tercero. Esta semana cerramos en 70. Nosotros realmente, a veces, cuando está sobrepasado la urgencia,
Lo único que nos sobra es atenderlos porque no hay otro hospital de trauma. Entonces quisiéramos aprovechar también la ocasión para seguir trabajando con el pedido de auxilio a la gente que se cuiden más en el tránsito automotor. No vamos a poder evitar nunca borrar este capítulo, por lo menos que usen casco, sobre todo las personas que manejan, que cuiden de que haya un conductor elegido a la hora de la farra y sobre todo en el sentido de que no sigamos con esta cuestión repetitiva de que menores sean transportados en motos. ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes, doctor? Traumatismo craneoencefálico son las más comunes y aparte de eso, las fracturas, las contusiones diversas en tórax y abdomen. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Con respecto justamente a la... Si me permite, señor director. Sí, por favor. Lo que nomás quiero remarcar dentro de estos comentarios que estamos haciendo desde el punto de vista de la asistencia médica, para nosotros es relevante lo que ocurre en las rutas y en las calles del país, ¿verdad? Lo hablo desde mi perspectiva muy personal, ¿verdad? Pero estoy seguro que es compartida por la mayoría de la ciudadanía que usufructúa las carreteras y, o sea, las rutas. Brilla por su ausencia la policía de tránsito en la ciudad y brilla por su ausencia el Ministerio de Obras Públicas con las camineras en las rutas. No existe ningún tipo de control y eso lo puede constatar cualquier ciudadano. Y yo, saliendo un poco de mi papel de especialista, y hago un pedido, una petición como ciudadano, ¿verdad? No es posible que nosotros no podamos controlar esta verdadera epidemia desde hace más de 10 años. Y los responsables son el ministro de Obras Públicas de este gobierno y de los 3 gobiernos últimos, ¿verdad? Y los intendentes de las ciudades, ¿verdad? Y sobre todo de las ciudades del interior. Son absolutamente responsables de esta situación. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Se trata de un accidente aéreo, pero no podemos perder la oportunidad, doctor Saldívar, de exigir un poco a nuestras autoridades, ya que estamos acá con los amigos de la prensa. Muchas gracias. Doctor, hay mucho consumo de alcohol entre este incremento que están teniendo ahora en los accidentes viales. De hecho, los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, nosotros siempre en nuestro plagueo desde hace prácticamente, desde que comenzó el ensamblamiento de motos. Nosotros vemos que el consumo de alcohol y tampoco nos descartamos el consumo de estupefacientes. Realmente nosotros encontramos trazas de derivados de metabolitos de la cocaína y por supuesto el cannabis, que es el que más se consume entre la gente los fines de semana. Porcentualmente hablando, ¿podría indicarnos cuánto de todos estos 270 que indicó, doctor? Nosotros no podemos, por fiscalía, mediante solamente podemos tomar sangre y medir los metabolitos, tanto en sangre como en orina. Pero se percibe aliento etílico en las historias clínicas, constatan, pero eso no es de alcance médico legal cuando a la hora de, salvo que haya una medición hecha en el cotejo o directamente en sangre. Solamente ha pedido la fiscalía, repito, nosotros cuando hay hechos luctuosos o de sangre en los accidentes, ellos solicitan esa intervención. ¿Y esas carreras clandestinas son, digamos, el contexto de...? El menor de 16 años que está en la terapia intensiva de niños ingresados con traumatismo craneal grave, refieren que viene de ahí, pues es la zona de Ipané. O sea, yo le levanto ya la pista ahí a los comisarios de la policía para que dónde están viniendo. 3 de los siniestrados menores vinieron de Ipané. Doctor, ¿cuál es el gasto promedio que tiene cada uno de estos pacientes, por ejemplo? Pacientes graves con traumatismo craneoencefálico, traumatismo de tórax, miembros, en promedio es 300 millones el gasto que se invierte en el paciente. En este momento, como realmente nosotros nos faltan algunos elementos de asistencia a los pacientes, el gasto en bolsillo es alto. Así es que la gente que se accidentan, muchos de ellos van a seguir haciendo la famosa vaquita de pollada, de hamburgueseada, de asado a la estaca o tallarinada. Realmente a nosotros nos lastima eso porque la gente no se cuida y a la hora de venir acá nosotros le damos lo que tenemos. Lo que no tenemos no le podemos dar.
Sí, es la saturación entonces aquí en el Hospital del Trauma de camas y cosas. Nosotros amanecimos hoy en la urgencia, donde tenemos 17 box para internación. Amanecimos con 36 pacientes. Más del doble. Así es, lastimosamente. Estamos sobrepasados. Bueno, sí, entonces culmina el reporte semanal en cuanto a accidentes. Ya escucharon ustedes que están saturados y también lo que refiere al estado de salud del joven José Daniel Sabán. 48 horas son esenciales de vuelta para poder medir su evolución y hablar de que sale o no de un estado crítico.